Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy requete, muy buenos días, buena vida, mis amores. Ya estamos aquí en la transmisión en vivo desde esta plataforma, la Universidad del Conocimiento y el Amor. Ya estamos listos para los diálogos de la enseñanza del conocimiento de sí mismo. Y bueno, pues mi nombre es Ana Rosa Martín desde un lugar del mundo. Ahora sí que como decimos siempre, donde quiera que estemos, somos la Universidad del Conocimiento y el Amor, siempre que estemos dando fe y manifiesto de la enseñanza que aquí aprendemos. La enseñanza basada en los principios y valores universales, frente a ese espejo de los principios y valores, pero sobre todo de nuestro curso que es el conocimiento de sí mismo y que es basado en esa ideología que tienes que estarte haciendo una introspección, una revisión, una autoconcientización y basado en ello entonces tú sacar tus propias conclusiones de el por qué pienso como pienso, siento como siento y soy como soy y darte cuenta en qué tú estás fallando, en qué tú estás sintiéndote mal, porque en el hecho de pensarte, sentirte y cuidar tu acción, vas a observar que hay en ti algo que te lastima, que te molesta, que te resiente. Y te estaba diciendo en días pasados que en la observación de sí mismo nos damos cuenta entonces que la beligerancia o el arrebato, la impaciencia, la intranquilidad, ya lo traemos de añadidura a veces en nuestra carga genética, en esos paquetes heredados, en los cromosomas X o Y de nuestros padres que nos heredaron. Si eres niña, pues fuiste cromosoma X, heredados por los padres. Oye, el padre siempre puede portar cromosoma X o Y, es el que define el sexo. Y la madre siempre va a portar el cromosoma X. Entonces, dos cromosomas X es el género o sexo femenino. Un cromosoma X y un cromosoma Y es el género o sexo masculino. Entonces, es el padre, el único, el varón, el que es X y Y. Entonces es el padre el que define a la hora de la fecundación en ese esperma, el que fecunda el óvulo y el que define el sexo de ese nuevo ser. Entonces, en ese paquete de cromosomas no solamente se define el sexo, no solamente se define el género, no solamente se define la carga genética del físico, de la fisionomía, sino que también va ahí impresa la ideología, los miedos, las fortalezas, las debilidades, la gracia y la desgracia. Y entonces eso también es heredado, ya traes una carga genética, un paquete de cromosomas heredado que no solamente corresponde a la carga genética de ese padre y esa madre en esa cantidad de cromosomas que se van desdoblando y multiplicando, porque de uno y uno son dos, de dos se hacen cuatro, de cuatro se hacen ocho y así se van multiplicando día con día hasta que esa multiplicidad de células empieza a formar primeramente el cerebro, la glándula pineal o pituitaria, y esa glándula ya forma el cerebro. Después ese cerebro forma el corazón y el corazón junto con el cerebro van dando forma física, biológica al cuerpo. Entonces, como si hubiera un diálogo entre uno y el otro y dicen, ¿sabes qué? Tu paquete de células, vete y hazme los miembros inferiores, o sea, las piernas y las extremidades inferiores y los pies. Encárgate de hacerle los 5 deditos a cada pie. Y luego tú, otro paquete, te vas a ir a los brazos y me vas a hacer las manitas y con sus 5 deditos también. Y así empieza a formarse el cuerpo físico en ese desarrollo biológico de esa gestación de 3, 6 y 9 meses. Están por etapas de 3 y luego 6 y luego 9. Cada etapa tiene un riesgo y por eso los primeros meses, de los 3 a los 5 meses, es la etapa del riesgo de la pérdida del producto o del feto. ¿Por qué? Porque siendo ya una conciencia, siendo una mente,
cuando ya la ciencia ha descubierto, ya te lo he mostrado, pero te lo voy a volver a mostrar por aquello de que no hemos entendido ese concepto, cuando esperma y óvulo se fecundan, entra una luz. Entonces, esa luz se está ya grabando en tus videocámaras de alta resolución y aquí está, mira el video. O sea que en cuanto esperma y óvulo logran la fecundación y que el esperma se inyecta, ahí está ese flashazo de luz que se ve como verdioso, es cuando entra el estado mental, que tú podrías llamar, de acuerdo a tus creencias o filosofías, espíritu o alma. Nosotros le llamamos mente. ¿Qué quiere decir con este estado mente? Que ya eras antes de nacer. Antes de nacer tú ya tenías una conciencia. ¿Cómo comprobamos esto? Que muchos de vosotros mira, aquí hay una fecundación in vitro y solamente flashean aquellos óvulos que logran ser fecundados. Sí sabes que un in vitro ponen en un vidrio los óvulos y los espermas y solos por naturaleza se unen y solo aquellos óvulos que son fecundados por un óvulo logran flashear y aquí creo que aparecen solamente 2. A ver si sale ahí. Entonces ya está siendo retratado con tus alta tecnología y con tus cámaras y videocámaras. Cada vez estamos teniendo más información y todavía la ciencia está descubriendo eso que ahora te estoy diciendo, lo está puliendo, vamos. Entonces, ya eras una conciencia antes de nacer, eras una mente, eras un espíritu, eres una alma, si así lo quieres ver. Y tú, como esencia o energía o espíritu, escogiste a ese padre y a esa madre para que esa genética que ellos tenían es precisamente la carga genética que tú necesitabas para venir a resolverte. Eso es otra cosa que ignoramos como humanidad porque nadie nos lo enseña ni en el preescolar, ni en la doctrina, ni en la universidad. Pero ahora la Universidad del Conocimiento y el Amor está haciendo más explícita y te estamos diciendo constantemente cómo funciona el cerebro, mente, cuerpo. Y para poder explicarte cómo funciona el cerebro, mente, cuerpo, pues es necesario decirte esto, que antes de ser un cuerpo ya eras una mente y donde, como dicen, antes ya estabas con Dios. Entonces, estabas en esa dimensión prenatal y desde ahí, por vibración, tú escoges a ese padre y esa madre, o si ese padre y esa madre no pueden tener hijos por causas fisiológicas, biológicas del cuerpo físico, tratas de llegar con los miembros más cercanos a esa pareja o a esa madre o a ese padre, que aunque no sean tus padres biológicos que nazcan del vientre materno o del esperma paterno, pueden nacer cerca del núcleo familiar con algún miembro de tu familia y ser tus hijos. Esas pláticas se da mucho en esta institución, la Universidad del Conocimiento del Amor, entre nosotros, porque muchos de nosotros, teniendo este conocimiento, algunos en su observación de sí mismo y en la experimentación que han venido desarrollando para el aprendizaje personal de sí mismo, han venido entendiendo y comprendiendo esto basado en su percepción. ¿Qué es esto? Que tienen sueños constantes donde ven recurrentemente, pudieran ver vidas pasadas o escuchar a esta mente que está formando ese cuerpo dentro del vientre. Y entonces te voy a platicar algo muy interesante que una compañera nuestra de aquí me platicó, porque este es el conocimiento de sí mismo. Yo te estoy hablando de mi experimentación basado en mi conocimiento de acuerdo a lo que yo convivo y vivo cada día basado en la enseñanza. Te lo voy a platicar ahorita, pero te quiero saludar. Enrique Santana, Ramón Arroyo, Gloria López, Trini Ureña, Lidia Levario,
Yoli Martín, hermosos, Moni Ochoa, Guille, ya está despierta, Solecín Rincón, Gloria López hermosa, Connie Moreno, Trini Ureña, muy buena vida maestra, se ve muy hermosa, cuídese bien, saluditos también al maestro Galdino, saluditos a todos, gracias. Sofía Casas, Ahmed Ali, hasta Pakistán, saludos, dice, hi, my best teacher, God bless you, I am Ahmed Ali from Pakistan, thank you, God bless you too. Pera de Anaya, saluditos, Guille dice, hola, buenos días, Mar, te habla tu hermana mayor, creo que te va a mandar un regalo, Ahmed Ali dice, giving good massage, so nice. Thank you, I hope so. Irene Gamiño Ortiz, saludos Irene, qué milagro. Alicia Vázquez Avilés, Venancio Salomón, buena vida Irene. Raimundo Tamayo, Teresa Gómez, Adela Jaramillo, dice God bless you. Paula de Leonita, saluditos Pau, good morning. Hasta Los Ángeles. Juan José Alejandre, buenos días, saluditos. Y los hashtags, ¿en qué te puedo servir? Y yo soy un COA. Oscar Gerardo García, Ochoa, María Ochoa Ramírez, Pera de Anaya, buena vida, dice Pera de Anaya, yo soy un COA, el hashtag. Paola de León, saludito, Joinal, Udín, Joinal, saludos, ¿de dónde eres, Joinal? ¿De dónde nos estás sintonizando? Lulay, saluditos. Gerardo Villalobos, desde el comedor de Uncoa seguramente. Irma Dávalos, Berta Quesada, Fabiola Martín, Fabi, good morning. Buenos días, dice, qué interesante. Nadie nos dice eso, Fabi, pero estamos en la investigación. Ramoncito Rodríguez, Chayito Carvajal, Pin Art, buenos días. Ramón Rodríguez, buenos días. Biham. Saludos, ¿de dónde eres? Belhu, ¿de dónde eres? Ponme aquí de dónde eres tú. Pera de Anaya dice una pregunta. ¿Qué hora es allá? La misma que allá. Pera, es mismo horario. ¿No? Son 10:30 en este momento. Y dice, creo que son 2 horas de diferencia, entonces serán las 8:27 de la mañana. Gracias por sus pláticas tan interesantes que nos permiten aprender cada día algo nuevo. Fíjate, donde son 2 horas menos es en Los Ángeles, pero en Chicago tienen el mismo horario. Y ahorita creo que estamos teniendo hasta el mismo clima. Gerardo Villalobos dice, hola, ¿estás bien? Ojalá que sí, los genios no se peinan, o casi. Ay, me sequé el cabello y no tenía espejo, entonces vi que ya era la hora y solamente salir. Hasta mi sobrina dijo que si era mi pijama. ¿Qué les pasa? No han viajado. Esto es lo plus ultra de la oferta que agarré en Zara en noviembre. No me hagan ver que es mi pijama. Verónica Ramírez, María Estela Hernández, Raúl Villalbazo. María Estela Hernández dice, yo soy un COA, un mega abrazo al hermoso sobrino y a su mami chula. Saluditos, Luis Javier Barajas, hasta Los Reyes, Michoacán. Hilda Ortiz dice, hola, buena vida. ¿Y qué hay cuando un bebé muere en el vientre a los 9 meses antes de nacer? Para allá voy que vuelo. Es que mira, como ya eres mente antes del vientre, entonces las circunstancias que se viven en el entorno de esa gestación biológica del bebé, hay una situación que como eres mente, conoces y sabes tu objetivo de vida como mente. Sabes que necesitas esa carga genética y ese paquete de cromosomas X o Y heredado de padre o madre para subsistir y resolverte. Porque precisamente es esa manera de ser, la particularidad que te da de ser el individuo que si naces eres, pero precisamente esa particularidad de ser el individuo que cuando naces eres lo que tienes que conquistar. No nacimos por buenos, no nacimos porque somos los más guapos, los más bellos, o los Plus Ultra, o las Coca-Colas del desierto, o los Juan Camaney. Este es un planeta casi de desecho, se podría decir. Porque estamos en una experimentación constante donde te decimos que este planeta es un planeta escuela donde estás para aprender. Mas, sin embargo, cuando subes un escalón de tu capacidad intelectual para aprender, ya sea un idioma, una carrera o una maestría, ya te sientes como el erudito más elevado que nada. Mas, sin embargo, no es esa la erudición que veniste a buscar como ser o como mente.
la evolución que viniste a buscar como ser o como mente para en verdad evolucionar es la de conquistarte a sí mismo, conquistar precisamente esa carga genética que tienes que resolver. Y entonces, por eso es que nacimos cada uno en diferentes nacionalidades o lugares o colonias, porque también por vibración te vas a lugares. Tú te has preguntado, ¿y por qué yo no nací en Inglaterra, siendo la reina de Inglaterra, de Holanda, de Francia? Pues no te tocaba. No te tocaba porque quizá en tus vidas pasadas ya fuiste un rey, una reina, pero fuiste un miserable y un desgraciado que en no resolverte te programas y en ese acto de concientización vuelves a hacer un nuevo plan de vida y entonces dices, me vale que sea un indigente, pero quiero nacer para resolverme. Y entonces es por eso que empezamos a nacer en esas circunstancias. Incluso las personas que nacen mutiladas, enfermas o con ya alguna situación que no están en sus facultades totales. Muchos y miles de ellos son por karma, se karmatizan, se culpan y en el hecho de cuando tú mueres y logras ver en ese estado de conciencia que esa es su verdad de cada quien al desarrollarse y hacer un acto de conciencia, entonces dices, me vale madre como nazca, pero quiero nacer. Entonces arrastras sin piernas, sin brazos o ciegos o mutilados, pero naces como sea. Entonces naces por vibración buscando esas circunstancias. ¿Qué pasa? Entonces, como me hace la pregunta, que me la hizo Hilda, ¿qué pasa, Hilda, cuando mueres antes en el vientre? Que las circunstancias que tienes ahí en las condiciones de darle oportunidad de vida a ese nuevo ser no están ideales para él. Entonces, si tú tienes un matrimonio problemático o dificultades, ahí entonces él empieza a sentir o ella, según el género que esté desarrollándose en el vientre, porque siendo mente no hay género, eres asexual. No te importa si naces hombre o mujer, no lo puedes. Dicen ahora que ya por la evolución sí lo puedes programarte en conciencia según la evolución que logres tener y al morir hacer un nuevo plan de vida y sí programarte y escoger el género. Pero biológicamente, pues se supone que el género se escoge por la cantidad o el gen, el cromosoma que fecunda el óvulo. Pero bueno, ahí estamos en la investigación todavía de eso, de que incluso en esta escuela se dice eso, que tú ya puedes hacer un nuevo plan de vida y poder definir qué género quieres nacer en tu próxima vida y con quién. Por ejemplo, Gregorio Chacón dice que él ya tiene elegida a su madre y que en su siguiente manifestación será esa que tú conoces como Malala, y él está escogiendo por las condiciones que ella tiene de evolución y de lucha para salvaguardar también a la especie o al género femenino, y la otra es por su compromiso de él de vida, de seguir enseñando, pero ahora como ya se ha despertado la conciencia en este país de muchas cosas y las inquietudes están creciendo y tú estás investigando, que ahora necesitan hacer en países como esos, como Pakistán, como la India, como Irán, como todos esos que todavía la mujer es muy sometida. De hecho, estaba platicando anoche con una amiga de mi sobrina de acá de Chicago y nos estaba contando la experiencia que tuvo de un manager siendo hindú, cómo era su trato con ellas y era por el género femenino, cómo las trata, cómo trata de acosarlas y de hacer que ellas hagan su voluntad y si ellas se rebelan poquito, entonces las corre. Fue su caso, ayer la corrió y puso de pretexto que porque llegó un minuto tarde. Pero en conclusión no es que haya llegado un minuto tarde, es que le molesta que esa mujer platique con otros hombres tan agradablemente y no con él. Le molesta que no ha accedido a sus acosos y que siendo considerada esa mujer por su género de que él viene de un país así como la India, pues todavía traen sus culturas y quieren someter a la mujer con ese ideal. Entonces es por eso que hace falta ahora nacer de aquel rumbo. Entonces decía él que pues que para allá vamos todos a nacer. Vamos a ver si es cierto. Él decía que para conocerlo, dice, no decía, para conocer su próxima manifestación, si nos toca que muera
y nazca pronto y nosotros sigamos siendo aquí en este tiempo unos ancianos y él ya nació y nos toca verlo crecer, desea que para reconocerlo él va a traer siempre como identificación una rosa blanca y que entonces ese va a ser. Y bueno, pues es lo que te digo, son muchas cosas que no entendemos, pero que cada uno en la experimentación del conocimiento de sí mismo tiene que darse a la tarea de entender porque ¿qué te lo da? Esa percepción que tienes de escuchar voces, de creer que alguien te mueve cosas, de creer que se te sube el muerto, de ver amiguitos imaginarios, es una capacidad para nosotros, pero que en lugar de estar usándola para tener miedo cuando es una realidad y tienes miedo porque todo el mundo, nadie te ha hablado de eso y tú lo crees irreal y por eso te da miedo. Cuando vienes con nosotros y lo ves como una capacidad de percepción, siendo tus cerebros de alta definición que pueden ver lo que el ojo humano normalmente no ve o oír lo que normalmente el oído no ve y que no a todos nos pasa porque aunque somos todos 100% perceptivos, hay porcentajes y grados y niveles de, como dicen, hay niveles. Entonces les enseñamos que esos niveles de percepción los tienes que usar para hacer esa conexión de mente a mente, pues para lograr enseñanza para el servicio tuyo y de la humanidad. Y es como entonces, en lugar de estar percibiendo espíritus chocarreros o viendo situaciones o esos que se dedican a leer las cartas que lo usan para eso o que los ángeles X o Y o Z, mueren a muy temprana edad porque se llenan de vibraciones que no les corresponden y no es bueno. Porque el cuerpo humano solamente está preparado para un estado mente o espiritual, que es un solo espíritu. Esas personas que invocan a los espíritus o piden cosas, pues siempre son personas que tienen cambios de carácter o que son personas que tienen un trastorno límite de la personalidad donde ya ni siquiera son sí mismas desde hace mucho tiempo. Y entonces son personas manipuladoras, mentirosas, controladoras, neuróticas, celosas, bipolares. Y entonces son rasgos todos ellos de esquizofrenia y trastorno, te diría la psicología. Para nosotros todos ellos son síntomas de cerebros sumamente inteligentes. Tienen un potencial de inteligencia muy alto que solamente los lleva a hacer esa desdoblajes, por decirte algo, porque no entienden por qué les sucede y entonces en esa confusión pues se convierte en un poco de locura y entonces llega el momento que no se puede ni controlar. Pero en este caso entonces, volviendo a lo que Hilda preguntaba, es entonces los motivos que están alrededor de ese ser que se está recreando en el vientre biológicamente que lo hace a esa corta etapa o ya a veces casi en el término de la gestación, autoabortarse. En realidad, dice la psicología, algunos teóricos, no todos, porque sí, la mayoría de los teóricos dicen que la muerte de cuna es cuando está el bebé muy chiquito, ya nació, y que puede morir por un vómito o porque está acostado boca abajo o ciertas posiciones que le llaman muerte de cuna. Pero algunos otros teóricos en su experimentación o investigación como psicoanalistas, ellos han dicho que también llamado a la muerte de cuna esta muerte del vientre, donde el niño se autoaborta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ve que padre o madre no están preparados para la necesidad que él tiene de nacer. Y entonces se autoaborta. ¿Cómo comprobamos esto? Hay muchas experiencias y por eso se llama conocimiento de sí mismo, porque tu mamá percibes y entonces muchas de ustedes, hasta incluso papá, cuando tienes el acto sexual con aquel que vas a procrear, a veces en el mismo instante que hubo esa fecundación sientes, y ya sea padre o madre, alguno dice, creo que ya quedaste embarazada, o ella misma dice, creo que quedé embarazada. Hay una percepción que te da esa sensibilidad de entender y comprender y de sentir que en verdad lo existe. Muchos perceptivos lo saben y por eso esa es tu experiencia, tu verdad, tu camino, tu vida. Y entonces muchos otros platican que incluso tienes una conexión y una comunicación con ellos porque como ya eran mente antes y ese diálogo de mente a mente, ya te decían, necesito nacer contigo. Por ejemplo, mi compañera Abril me platicaba cuando ella nacieron sus hijos, los dos le pidieron nacer. Mas, sin embargo, al ser ya un ser físico, estando ya a cautivo en mar de lágrimas, por decir algo, en esta tierra, en falta de entendimiento y comprensión de su percepción,
le decían, mamá, es que ¿por qué me pasa esto? Yo no pedí nacer. Y ella me platicaba su experiencia y decía, pues ahora ya, antes yo no sabía, pero cuando ya supe les dije, hijo, discúlpame, pero tú sí pediste. Yo recuerdo que yo te percibía y tú me decías, es que ya, embarázate, yo necesito nacer de ti. Entonces, sí pediste nacer. Entonces, eso es en lo que nosotros basamos nuestras teorías, en todas tus percepciones, porque nosotros creemos en ti y en la percepción que cada uno tenemos en la dimensión que la tenemos. Entonces, esos niños se autoabortan, Hilda. ¿Por qué? Porque no son las cualidades idóneas, ideales que él necesitaba para llegar en ese momento. No quiere decir que ya no va a llegar. Como cuerpo físico, pues ya fue un cuerpecito desechado y que ya no está. Pero como mente pasa el tiempo y entonces si esa madre se vuelve a embarazar y hay condiciones mejores para que este ser se vuelva a recrear y la mujer se embaraza, en ese instante vuelve esa mente porque hay un compromiso con esa madre o con ese padre o con ese entorno, porque era lo que te decía antes, que la mente, como ya casi nadie quiere tener familia, entonces al haber algunos que no pueden, o unos que no la pueden tener, entonces esos seres escogen a padres que están en edad reproductiva y que están todavía teniendo acto para la probabilidad, y en cuanto ven la probabilidad llegan, aunque biológicamente sean tus hijos, pero mentalmente son los hijos de otros. Otro ejemplo que te ponía, que le pasa también a otra compañera nuestra y que nos platicaba, y es Verónica Santiago, que ella por eso me dice comadrita, porque ella cuando se embaraza y empieza a percibir a su hijo siendo un niño, Bruce Gael, y entonces ella decía, es que este niño es tuyo, me decía, y yo le decía, ¿cómo vio? No, decía, sí, es que yo te sueño constantemente y sueño que él quiere platicar contigo y él me representa mucho. Entonces dice, cuando yo estaba en el embarazo de ella, estoy inquieta cuando estoy mal y entonces te sueño y él platica y tú no y solucionas en el sueño. Entonces le dije, no, pues déjame descansar. Pero entonces ella tuvo en esa percepción de todos sus 9 meses de embarazo muchas manifestaciones donde ella decía entonces que ese niño era mi hijo. Como no fue mi hijo biológicamente, pues obviamente que es su hijo biológicamente, pero ella decía, este es que es tu hijo. Entonces ya, pues por eso me decía comadrita, porque pues de una forma decía, pues bueno, dije, mira, tú edúcalo, tú aguántale sus caprichitos y a ver qué viene a aprender y ok, está bien, es mi hijo. Entonces son todas esas cosas lo que a nosotros pudiéramos, y es lo que el otro día estaba platicando con alguien, hay que hacer un libro de todas estas manifestaciones o estos fenómenos que parecen incluso de terror, como los de la percepción, pero que para muchos compañeros nuestros son una realidad y que si no hubiera sido por la Universidad del Conocimiento y el Amor y enseñarte a cómo es tu cuerpo, mente y alma, pues no te hubieras resuelto, y en el no resolverte, pues no serías un adaptado social, estarías en los psiquiátricos, en las cárceles o muerto. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de manifestarte constantemente en nuestras transmisiones con aquellos que son 100% perceptibles, como Gerardo Villalobos o Luisabel Cabello, que hacen sus transmisiones los sábados a las 11 o 12 del día, y que ellos, pues, uno era con ataques de epilepsia y otro totalmente retraído. Y ahora tú los ves cómo se desenvuelven, cómo hablan, ya pueden hablar. Eran personas que les costaba trabajo articular una palabra, entonces mucho más adaptarse a una sociedad. Mas, sin embargo, entender y comprender este funcionamiento sirve. Entonces, ¿qué pasa cuando tú heredas un paquete de cromosomas X o Y siendo niña? El padre te hereda el cromosoma X y la madre siempre va a dar X, y entonces eres el género femenino. Ahí te hereda toda su emocionalidad. Y no solamente eso, sino que en la gestación y en el desarrollo biológico de ese ser dentro del vientre, hay una naturaleza que dice la psicología que el ser humano es un ser de tensión, de miedo y de angustia por naturalidad. ¿Por qué? Porque dentro de esta gestación ninguna madre está 100% óptima para tener hijos. El no estar 100% óptima para tener hijos hace de esta gestación una gestación
así, de miedo, de angustia, de tensión, porque no hay una madre que no piense, ay, que salga bien mi hijo, ay, que nazca bien, que nazca completo, que nazca. Entonces, tú ya estás generando una emoción de angustia a ese hijo, más la genética que viene cargando. Entonces nacen tus hijos resentidos, caprichuditos, berrinchudos, exigentes, impacientes, intranquilos, y luego ya no se aguantan. Pero ¿por qué nacen así? Porque es tu carga genética, no solo la tuya, la de padre y madre y la de 7 generaciones atrás, que cada hijo agarra una cantidad de paquetes de cromosomas diferentes y por eso no son iguales ni física ni emocionalmente, porque son diferentes porque agarraron una cantidad diferente de cromosomas. Y esos caprichitos y esos berrinchitos y esa exigencia nos llevan a una enfermedad. Y precisamente eso es lo que no entendemos, es el meollo del asunto que quería llegar, que naces en una carga genética difícil de conquistar, pero precisamente porque eso es lo que necesitas conquistarte y no aprendemos. Nos enfermamos a corta edad porque empezamos a envenenar constantemente nuestro cuerpo, como te decía yo, con esta hormona del cortisol que segrega una cantidad de estrés que empiezas a envenenar tu cuerpo y entonces se vienen las enfermedades crónico-degenerativas como el lupus o los cánceres. Y casi la mayoría de las jovencitas con berrinches, caprichitos, exigencia, no saben qué tienen, pero esas personas con ese caprichitos o exigencias, lo único que están generando es una debilidad en la sangre y entonces a la larga hay un riesgo de producir enfermedades como esa. ¿Sí entendiste, Hilda Ortiz? Amalia Alonso, María Elena Hernández dice, estás hermosa como siempre. Saluditos, Almadelia Rodríguez. Saluditos, Návila. Saluditos, María Corona. Pera de Anaya dice, muchas gracias, creía que era más temprano, tengo hermanas en Ensenada y Los Ángeles y pensaba que también ahí donde usted está era más temprano. Sí, yo también pensaba, pero no, que no cambia el horario, fíjate. Susi Milanés dice, Oscar Granados García, muy buenos días, Rosy, bendiciones, excelente programa, gracias. Saludos hasta Rialto, California, José Antonio Mendoza, saluditos, Nicole, Abel Cabello, Daniel Díaz, María Estela dice, pobre de Ale Cruz. José Rodríguez, pues pobre del pobre, pero haz de cuenta que al conocer, por eso decimos una frase fea aquí, si naciste pendejo y te das cuenta, pues tienes toda la vida para no morir pendejo. O sea, no se vale culpar a tu padre y madre por la carga genética que te heredaron. Hace falta solamente hacerte consciente y saber que ya naciste así y tienes una capacidad y que entonces ya nada más está en ti controlarte y qué te permites y qué no te permites. Entonces eso ya es un moldeamiento que tenemos que ir haciendo constante y por eso estar en la observación de por qué pienso como pienso, porque ese pienso siente y ese siente acciona. Entonces tú ya te conoces siendo un envidioso, un celoso, Entonces pues ya tú te domeñas, te controlas y ya tú empiezas a reeducarte. Entonces ya no se vale juzgar o sentenciar que por culpa de papá o mamá o la herencia genética yo soy así. Cuando tú eres una persona inteligente, que tiene discernimiento, capacidad de razonamiento y conciencia. En esa conciencia entonces te empiezas a saber que si eres una persona muy celosa, envidiosa, si eres una persona miedosa y si ya sabes de este conocimiento, no hay nada más que enseñarte. Cuando ya se te enseñó el conocimiento de sí mismo y cómo controlarte con tus mecánicas, siendo estas el antídoto, el medicamento de por vida, si tú no las haces, no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque está ahí una memoria de programación que ya tienes precisamente por la herencia genética y el haber hecho tuya de tu vida una repetición de la misma acción y emoción. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tenemos que tardar para borrar esa historia?
Incluso un adicto, un alcohólico, un drogadicto o un fumador se necesitan más de 7 años para una purificación en conciencia. ¿Por qué? Porque no funcionan a veces a muchos sí les funciona, pero a muchos no, los anexos, los encuentros, porque te juras solamente, estás jurado, estás comprometido, estás amarrado de pies y manos para no hacer algo, pero físicamente, pero mentalmente no. Entonces, cuando tú conoces de la epigenética, de la biología, de la física cuántica y de la neurociencia, te das cuenta que un pensamiento y un deseo hace que tu cuerpo físico funcione igual como si lo estuvieras haciendo. A esos no les funciona el dejar la adicción porque en cuanto lo sueltas o se acaba el juramento se ponen unas parapetas que les va peor. Porque no lo están haciendo en conciencia, lo están haciendo solamente por una promesa o por un juramento, pero no hay conciencia. La conciencia es que entiendas y comprendas que eso te hace daño, que entiendas de dónde viene y que muchas veces las adicciones vienen de una percepción que no la has sabido entender y te lleva para inhibirla o escaparte de ella a una drogadicción. Entonces, cuando entiendes todo esto y te haces consciente, dices, no más. Claro que te va a causar estragos y te va a causar molestia porque pues el cuerpo es un animalito que se acostumbra a lo que le des. Al estarle dando constantemente algo que le da placer o lo hace aparentemente sentir bien, se va a resentir. Pero si tú te haces consciente y entonces le sustituyes por otro placebo esa necesidad, entonces hay un cambio. Dice la psicología que también la mayoría de las adicciones vienen de la necesidad de cuando eres un niño de sentirte querido o sentirte amado y cuando eres destetado. Entonces lo primero que tienes en la boca es la mama materna y entonces cuando te la quitan, tienes el tenerlo te da poder y control porque tú lloras y mamá llega y se te arrima y ya la tienes ahí sometida. Cuando mamá no sabe ver este procedimiento de su hijo, entonces se vuelve una controladora o manipulada por su hijo. Pero cuando tú como madre eres alguien que está amamantando y solamente te acercas al hijo y el hijo solo se esfuerza a agarrarte la mama, entonces le estás enseñando que se tiene que esforzar, que no es suficiente con llorar y le estás enseñando ya algo. Más sin embargo, cuando es destetado, entonces el niño siente que pierde el poder que le daba de tener eso introducido en su boca. Y entonces al sentir que pierde ese sentido de poder, el niño empieza a agarrar otra cosa para sentirse protegido o querido. Y entonces muchos niños dice que agarran algunos objetos que le llama la psicología como objetos transitorios, que son, por ejemplo, un peluchito, un pañuelito o algo que traen siempre cerca de ellos o mordiéndolo. O el chupón. El chupón también es un símbolo de una persona que va a poder, que normalmente pudiera tener tendencia a la adicción. Entonces, esa necesidad de traer eso en la boca hace que después se hace esa dependencia y entonces después cambian el biberón, el chupón, la ñaña o el osito por el galón de tequila o el vaso de alcohol o el cigarro de mota o el churro de coca o qué sé yo. Entonces vienen muchos despliegues psicológicos los que empiezas a ver entre el ser, pero principalmente todo es por la percepción, que no te comprendes, no sabes cómo funcionas y te lleva a un grado de ansiedad y en esa inconsciencia vuelves a caer a ese malestar y llámese ansiedad de drogas, estupefacientes o emociones. Los celos es una adicción también y entonces se te convierte en neurosis y entonces cuando tú eres una persona celosa, pues debes de entender y comprender si ves en tu entorno que no hay un motivo por qué serlo y eso te causa una confusión. Entonces tienes que empezar a dominarte, a controlarte y a reeducarte. Y más sin embargo, al hacer las mecánicas que te enseñamos, les decía antes que es la única solución porque esas mecánicas es, en lugar de ir a un psiquiatra, a un neurólogo, a un psicólogo, que solamente los psiquiatras o los neurólogos te pueden recetar, en lugar de doparte, medicarte y estar medicado de por vida, con estas mecánicas es tu medicina de por vida, que las debieras usar como desayunar, comer o cenar.
pero no las haces, por eso vuelves a caer, porque esa memoria que está en tu cerebro de repetición constante que te lleva a esa adicción y a esa necesidad de meterte algo a la boca, sea una emoción o sea alguna droga, eso te hace recurrir, pero si hicieras tus mecánicas van haciendo un efecto de desinflamar tu cerebro para que funcione de una manera más normal y entonces no te traiga a esa necesidad que el cuerpo físico te está pidiendo. Y luego la otra mecánica de higienización para limpiar todo tu campo vibracional magnético para que no seas un polo de atracción. Y la última mecánica de en conciencia ir a la luz y entonces que sea esta luz la purificación. Te hemos dicho constantemente y la ciencia también ahora ya lo está diciendo, hay terapias de sanación con la luz y le llaman cromoterapia. Son cuartos de focos de colores de luz diferentes y específicos que cada uno en la proyección de una terapia alternativa te van a curar y a hacer beneficio a un órgano específico. Entonces, si tú solo vas a la luz, entonces va a haber cambios en tus redes neuronales y la multiplicidad de tus células que se siguen regenerando cada día constantemente es de una calidad diferente. No haces tus mecánicas y entonces sigues en la repetición y vuelves a caer en el error de esa obsesión o de esa adicción. Es por eso que te decía antes, a muchos les funcionan los anexos o los encuentros o el neurólogo o el psiquiatra, pero a muchos no, porque estás en esa repetición constante. No basta un que te dan antidepresivos o relajantes o el clonazepam que lo recetan ya a diestra y siniestra, quien sea. No, si supieras cómo funciona de esta manera y hicieras tu relajación constante, no necesitarías ni el clonazepam. Entonces, eso hace cambios en tus redes neuronales, el hacerte consciente, así como tú mismo te recreaste, así como tú mismo te conformaste, así como tú mismo hiciste de ti lo que ahora eres, tú mismo puedes hacer los cambios y ser una persona diferente. Pero no te haces consciente y vuelves a caer y vuelves a caer. Por eso, en la atención personalizada, cuando tú vas, pues tratamos de darte de alta muy pronto porque solamente nuestro objetivo es enseñarte, como educarte para que tú te sigas reeducando. Pero no podemos estar contigo todo el tiempo de tu tiempo porque no somos una psicología normal donde solo vas y tiras toda tu basura, todas tus emociones y ahí las dejas. No es que no es necesario que tú tires ahí tu basura mental. No debiera ya de haber basura mental porque ya debieras estar cuidando cómo pienso, cómo siento, cómo acciono y dónde generas basura. No generarías más, pero no te la crees. Y sigues dándole cabida a tus emociones, a tus sensaciones y a tus acciones. Y eso pues va a ser un cuento de nunca acabar. Puedes ir y nos puedes pagar 1 año, 2 años o 10, está bien, pero nosotros no podemos hacer más por ti que lo que tú puedas hacer por ti mismo. Si en ti está el problema, en ti está la solución, así de fácil, sin medicamento, solamente consciente, sabiéndote cómo funcionas y entonces haciendo tus mecánicas. Eso es todo. Así llegamos todos y así todos nos hemos ido resolviendo. Pero estamos en la observación, estamos en la experimentación, estamos en el aprendizaje y entonces es la máxima de que si te das cuenta que cometes un error, pues no lo cometas más. Tú vas y te peleas y entonces te das cuenta y al otro día te vuelves a pelear. Y luego ya pasó ese día porque te peleas y al otro día sacas el reclamo del día pasado y te vuelves a pelear. No haces un acto de conciencia. Y vuelves, y vuelves, y vuelves, y vuelves. Y pues ahí está el ruido en tu cabeza que te hace que tu cerebro no se logre desinflamar. Y entonces es muy fácil para nosotros. Hay personas que han salido del psiquiátrico, que han venido con 4 guardias del psiquiátrico, con 4 guardias de los anexos. En cuanto aprenden las mecánicas, salen sonrientes. Y no hay ciencia. Parece bobada, parece tontería, parece nimiedad, pero es nuestra realidad y la realidad de aquellos
que han sido medicados y han dejado de medicarse solamente solucionándose con sus mecánicas. Es una realidad de aquellos como los que te platico, que teniendo epilepsia, migraña, esclerosis, trastorno de déficit por hiperactividad, TLP, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad o esquizofrenia, de esta manera han podido resolverse. Depresión, insomnio, pues eso no es nada. Y más sin embargo, nuestra psicología dice que eso no se quita. Claro que no se quitan, eso sí tienen verdad. Nunca se te va a quitar porque es una capacidad, eres cerebros sumamente inteligentes. Pero la confusión que te causa de que eso que tú sientes, nadie lo siente y solo a ti te pasa, te causa como una locura existencial. Pero no, es una realidad que solamente tienes que aprender a vivir con ella y no temerle y usarla en su máxima potencialidad, no para dañar, no para ofender, no para lastimar, ni lastimarte, ni dañarte, ni intoxicarte, sino para beneficiarte y siendo el mejor en tu trabajo, el mejor en tu casa, el mejor en tu escuela, el mejor en tu colonia, el mejor en tu nación. Porque eres cerebros de alta definición con una capacidad y un intelecto encanijado. Son las personas más inteligentes del planeta. Pero no usas todo tu potencial. ¿Por qué? Porque los distractores emocionales que ya se hicieron vicio en ti, pues hacen de ti un o una. Porque eso es un distractor para ti. Y no debiera ser. Tu potencialidad de ser el mejor ingeniero, el mejor científico, el mejor biólogo, el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor pintor, el mejor barrendero, el mejor escultor, el mejor cocinero, el mejor chef, el mejor artista, el mejor reportero, el mejor comunicador, pues no le explotas porque te distraes y entonces sí eres bueno, pero ahí a medios chiles, pudiendo teniendo un potencial de desarrollarte y lograr de todo lo que tú quieres, porque son una ley de atracción que todo lo que se proponen lo pueden lograr. Pero hay que lograrlo en conciencia, sin lastimar ni pisotear a nadie. Y eso es lo que nos hace falta. Entonces es interesante esta enseñanza porque nos lleva a muchas preguntas y a muchas respuestas que nos cuesta trabajo entender y comprender, pero que en el desarrollo de sí mismo y en la cobertura o apertura que tú tengas de tu percepción mental, tú solo vas a ir encontrando las respuestas en el camino de tu verdad y tu vida. Tú solo en tus sueños, tú solo en tus meditaciones y en tus relajaciones pudieras tener todas las respuestas y toda la enseñanza, pero no crees en ti, ni siquiera te observas tú, no te la crees, pues ¿cómo? Por eso no crees en nadie más. Y qué bueno, es mejor que ni creas en nadie, porque se trata de creer en ti, para que tú aprendas a conocerte, desarrollarte y tener desarrollado tu máximo potencial. Pero fíjate, esas mentes maestras como la película de Glass o Fragmentado, como la última esa de Glass, cuando ese llamada mente maestra utilizaba su capacidad y su potencial de inteligencia, pues para manipular a otros enfermos mentales. Así estamos nosotros, como trastornados mentales, manipulándonos unos a otros con la mayor capacidad que tenemos, cuando debiéramos usarla para ayudarnos los unos a los otros, no para el mal. Y entonces, ¿cuántos hay que tienen una capacidad encanejada de una capacidad de intelecto y de inteligencia, pero la usan para el mal, para robar, para matar, para violar, para traficar órganos, para tráfico de mujeres, para tráfico de niños y todas esas cosas? Pero son mentes de alta definición, son personas que tienen una capacidad y un intelecto, pero la desarrollan para eso. Y entonces, ¿cuándo vamos a acabar con todo esto? Cuando tú te hagas consciente de ti, que esas capacidades no son para lucrar, ni para maltratar, ni para dañar a tu hermana humanidad. Son para que tú te salvaguardes, para que vivas bien y para que logres todo el éxito, la felicidad y la paz y la tranquilidad que veniste buscando cuando hiciste tu primer plan de vida y por qué escogiste esa madre y ese padre con esa capacidad. Ellos te heredaron esa capacidad en esa carga genética, pero que es una capacidad que ni ellos entienden porque también a ellos se la heredaron. Entonces ahí vives en confusión y por eso son las familias disfuncionales. No entiendes por qué, pero por eso gritos traen gritos, palabras traen palabras y golpes traen golpes.
pero no se entienden unos a los otros porque por eso es muy difícil la convivencia y el trato social. Pero todo es mente. Entonces te peleas mentes con mentes y no solo es una mente, eres como 100 en un solo cuerpo o miles y ahí estás peleados unos con otros sin motivo ni ton ni son. Cuando el hombre, la mujer o el niño entienda esto, se va a acabar la disfunción. Muchos han llegado a la terapia de atención personalizada y cuando comprenden su situación, las madres son las que me ha tocado más atender y entonces ellas dicen, mis hijos son igual que yo, ¿y qué estoy haciendo con ellos? Cuando se ponen así yo les grito, yo les pego, pues lo estás haciendo peor porque los llevas a un abismo de una oscuridad que les atraes más de lo mismo. Entonces a un niño ni con el pétalo de una rosa, a una mujer ni con el pétalo de una rosa y a un hombre ni con el pétalo de una rosa se le maltrata. Porque maltratas un estado mental energético. Para ellos, la percepción tan amplia, sienten un grito, una herida, un golpe, 1000 veces como lo siente una persona normal. Se siente muy, muy cañón. Y entonces por eso son tan irritables tan fácilmente. Entonces tú no entiendes eso cuando en tus familias hay alguien así y entonces tú lo maltratas, le gritas o lo haces y él se siente mal, pésimamente mal. Pues obviamente que hasta se llega a alterar o te puede atentar contra tu vida, pero tú no entiendes que no es con él, son con cientos de miles que andan con él. Por eso te ponía el ejemplo de estos que vienen de los anexos que traen guardias o de los que vienen recién salidos del psiquiátrico que traen guardias. Tiene una fuerza encabronada, porque son estados mentales que ahí vienen con él. Es un ejército, el ejército de Aragorn, como el Señor de los Anillos, que no sé si la has visto, pero vela, cuando él convoca al ejército invisible para que lo ayuden, así andas tú, con un ejército igual, y no sabes qué hacer con ello. ¿Y sabes qué es lo único que tienes que hacer? Hacerte consciente que eres una mente de alta definición y que los atraes y que andan contigo y que te hacen hacer tus cambios mentales, emocionales y que te hacen ser como eres, neurótico, celoso, bipolar o una persona que no desarrolla el potencial de su capacidad al 100%. Y eso es lo que te estorba nada más. Cuando lo conoces y lo sabes, basta con que vayas a la luz y ¡fum! Esos se van a la luz porque es lo que quieren irse a descansar en paz porque nadie les enseñó tampoco como a ti nadie te enseñó. Es tan fácil resolverse que por eso ahora la Universidad del Conocimiento y el Amor está hablando abiertamente de todo esto. Tenemos 10 años que no hablábamos así y apenas hace unas semanas que te lo estamos diciendo con peritas y manzanas. El que tiene oídos que oiga, el que tiene ojos que vea y el que quiera entender que entienda. ¿Por qué? Porque esto va a ser así a partir de este tiempo. Se llegó el tiempo de que despertemos a esa conciencia porque cada vez está habiendo más estragos en tus ciudades, en tus países, en tus colonias, en tus hogares y no queremos ya eso que tú llamas feminicidios, eso que tú llamas violaciones, eso que tú llamas maltrato familiar. No queremos. ¿Por qué? Porque de tu hogar salen los buenos y los malos. La solución entonces está en tus hogares, mis amores, en tus hogares. Y para eso está la Universidad del Conocimiento del Amor, para que confíes en ella y que una vez que te enseñemos, confíes solo en ti. No queremos seguidores, no queremos fanáticos, no queremos aplausos. Queremos que desarrolles tu potencial de capacidad de inteligencia para que te resuelvas tú. Así de fácil. Y entonces este viernes a las 9 de la mañana vamos a tener nuestra transmisión donde se te enseñan estas 4 o 5 mecánicas que son la solución para todos tus problemas. Párale de contar. Esa es. Así es de que, mis amores, tienes una cita este viernes a las 9 y es un regalo. Y ahorita lo estamos haciendo todavía en línea gratuito, pero va a llegar el día en que ya no lo vamos a dar en línea. Vas a tener que venir a presencial y vas a tener que quizás pagar. Entonces aprovecha y resuélvete. Cualquier duda que de esto te surja, para eso estamos en los diferentes horarios de transmisión. Y bueno, mis amores, se acaba el tiempo, me tengo que ir. Juan Martínez, Francisco Diosdado, Elisa Molina, María de la Cruz, saludos. Gracias, Juan José Alejandre. Dice, excelente explicación de la adicción. Gracias. Gracias también, Pera de Anaya. Dice, fíjese que de mis 2 hijos, con el segundo que fue un niño,
yo tuve el presentimiento de que quedé embarazada inmediatamente y fue una experiencia muy bonita y muy espiritual, algo que no me supe explicar en su momento. Gracias hoy por ayudarme a entenderlo, aunque ya hayan pasado casi 29 años, es la edad que mi hijo va a cumplir. Así es, también mi hermana en un momento tuvo un embarazo y ella sintió cuando en la noche ella abrió los ojos y sintió y vio que su hijo le decía adiós. Y al otro día fue al ginecólogo y el bebé ya no estaba ahí. Pero luego tuvo otro y ahora ya tiene otro y bueno, pues ya regresaron aquí. Así es de que así es la vida. Gracias a ti, Chayito Carvajal, Amalia Alonso, gracias, gracias. Dice, gracias a ustedes, mis amores. Hay que ponerlo en práctica, hay que hacerte consciente porque pienso como pienso, siento como siento y soy como soy. Y no te permitas una mala nota, un mal decir, un mal sentir, un mal pensar y un mal accionar. Porque el único perjudicado vas a ser tú. Así es de que nos vemos en una transmisión más este día de mañana. Muchas gracias y les deseo que este sea el mejor día de tu vida.